EPOC descompensada. Concepto y etiología. El EPOC es una enfermedad prevenible y tratable que se caracteriza por una limitación persistente del flujo aéreo, generalmente progresiva. Es una de las entidades más frecuentes atendidas en los servicios de urgencia y causa numerosos ingresos hospitalarios. El EPOC es una enfermedad prevenible y tratable que se caracteriza siempre por la limitación persistente del flujo aéreo. Generalmente es progresiva y se asocia a una respuesta inflamatoria exagerada de las vías aéreas y del parénquima pulmonar a partículas o gases nocivos, principalmente al humo del tabaco. En el 50 al 75% de las exacerbaciones, el origen es infeccioso y en aproximadamente el 60% de los casos es un agente bacteriano el principal implicado. La realización de una espirometría después de la administración de un broncodilatador permite confirmar el diagnóstico mediante el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y clasificarlo según la gravedad funcional del EPOC, como grado 1 cuando el volumen expiratorio forzado en el primer segundo es mayor del 80, en la grado 2 cuando el volumen expiratorio forzado es mayor del 50 y menor del 80, en el grado 3 cuando el FEV1 es mayor de 30 y menos de 50, o grado 4 cuando el FEV1 es menor de 30%. Acá abajo en el cuadro podemos ver las causas de descompensación del EPOC, que entre las principales, las infecciones respiratorias, como les mencionaba anteriormente, tenemos también insuficiencia cardíaca, tromboembolismo pulmonar, depresión respiratoria secundaria a fármacos, neumotórax, trauma torácico, cirugía reciente, un incumplimiento terapéutico en un paciente que ya tenga antecedentes y la contaminación atmosférica, que también es una parte importante. En nuestro medio también podríamos mencionar el cocinar con humo de leña, que también es una de las causas principales. Con respecto al diagnóstico, primeramente nos tenemos que basar en la historia clínica. Aquí vamos primero a investigar los antecedentes personales en el grado funcional del EPOC en fase estable, evolución y número y causas de las descompensaciones sufridas. Tenemos que investigar el número de ingresos en los últimos años, la fecha del último ingreso, la calidad de vida, la limitación de la actividad diaria, más que todo por la disnea, y el tratamiento actual que estaba prescrito. Si también él tiene consumo de alcohol, también tendríamos que investigar la alergia a medicamentos, comorbilidades asociadas también que pudieran descompensar el EPOC. Con respecto a la presente enfermedad, el EPOC se define como un empeoramiento agudo de la situación clínica del paciente, distinto a la variabilidad diaria de este proceso, que cursa con un aumento de la disnea basal, la tos y la expectoración, y que requiere un cambio en su medicación habitual. La causa más frecuente, como les había mencionado anteriormente, van a ser las infecciones. En el servicio de urgencia deben valorarse diferentes causas de la descompensación y la gravedad de la agudización, con el fin de evaluar para darle un mejor tratamiento. Con respecto a la exploración física, los signos más frecuentes que vamos a observar son la taquipnea, el trabajo respiratorio aumentado, los síntomas derivados del proceso causante de la descompensación, si hay la fiebre, que prácticamente nos va a indicar la presencia de una infección, la cianosis e hipoxemia grave, que también nos va a indicar, en este caso, van a ser signos para ventilar al paciente, ya sea no invasiva o invasiva, si empeorar el cuadro. Los síntomas neurológicos, que también son importantes, que en este vamos a buscar cefalea, irritabilidad, agitación, cambios del ritmo del sueño, alteración del estado de conciencia o encefalopatía hipercápnica. En algunos casos también podemos encontrar cor pulmonar, ya afectación a nivel cardíaco, como ingurgitación yugular, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular y edema de miembros inferiores. Con respecto a la exploración física, en la auscultación respiratoria se pueden detectar principalmente los broncos y sibilancias diseminados por ambos campos pulmonares, que cuando se modifica la tos se deben generalmente a retención de secreciones.
Podemos encontrar también crepitantes difusos si hay una insuficiencia cardíaca izquierda o localizados en el caso de una neumonía y que ésta nos cause la descompensación, o podemos encontrar la abolición o disminución del murmullo vesicular, que esto más que todo va a estar presente en derrames pleurales o neumotórax. Con respecto a la auscultación cardíaca, aquí nos va a revelar un aumento en la frecuencia cardíaca con un pulso arrítmico si la taquicardia se acompaña de fibrilación auricular o un ritmo auricular caótico. También vamos a tener ritmo de galope en el caso de que tengamos una insuficiencia cardíaca izquierda y un refuerzo del segundo tono, más que todo lo vamos a observar esto en cuadros de cor pulmonar. Con respecto a las exploraciones complementarias de urgencia, deberíamos mandar una gasometría arterial, que esto aquí es bien importante que si el estado clínico del paciente lo permite, esto se debe realizar antes de iniciar el tratamiento. Si en el caso de que el paciente llegue muy comprometido a nivel respiratorio, pues prácticamente vamos a utilizar la oxigenoterapia, o si el paciente utiliza oxígeno domiciliar, utilizaríamos la oxigenoterapia y posteriormente tomaríamos los gases arteriales. Con respecto a la pulsioximetría, aquí vamos a identificar más que todo signos de hipoxemia y para evaluar la respuesta al tratamiento. Aquí la hipercapnia y todo eso no lo vamos a poder observar. La hematimetría con fórmula y recuento leucocitario, que esto más que todo va a ser importante cuando estemos sospechando que la causa de descompensación es una infección de origen bacteriano. Con respecto a la bioquímica sanguínea, la glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, que esto más que todo para valorar el estado clínico del paciente, y más adelante lo vamos a utilizar también a la hora de la categorización del paciente o ver si no tiene alguna otra patología ya establecida. La radiografía posterior, anterior y lateral de tórax, que esta puede identificar la existencia de alguna de las complicaciones que hablábamos anteriormente, como una neumonía, neumotórax, derrames pleurales o insuficiencia cardíaca izquierda. También en el electrocardiograma vamos a encontrar signos de hipertrofia ventricular derecha o si existe alguna alteración del ritmo cardíaco como fibrilación auricular. Y entre otros podría estar la angiotomografía computarizada, que esta es más que todo principalmente en tromboembolismo pulmonar, la mamografía de ventilación-perfusión si está contraindicada, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia renal. La determinación del dímero D también nos puede ayudar en un paciente con sospecha de un tromboembolismo pulmonar. Cuando tengamos alguna duda también del origen de la disnea, podemos enviar el péptido natriurético cerebral para diferenciar de una insuficiencia cardíaca o de un EPOC exacerbado en el caso que se tengan las dudas. Con respecto a los criterios de ingreso, pues prácticamente va a requerir ingreso hospitalario todos los pacientes con EPOC descompensada que cumplen los siguientes criterios. Aquí, como podemos ver en el siguiente cuadro, las indicaciones de ingreso a unidad de cuidados intensivos, agudización grave que empeora a pesar del tratamiento en urgencias, los signos neurológicos debidos a hipercapnia o fatiga muscular, como confusión, estupor y coma, la inestabilidad hemodinámica o necesidad de fármacos vasopresores, una hipoxemia que tengamos una presión parcial de oxígeno menos de 40 o una hipercapnia con una presión de CO2 mayor de 60 milímetros de mercurio, o empeoramiento persistente de la acidosis, en este caso respiratoria, a pesar del aporte de oxígeno o una ventilación mecánica no invasiva en el servicio de urgencia. Con respecto al tratamiento, en las medidas generales, pues lo principal, colocar al paciente en sedestación, salvo que exista una disminución del estado de conciencia o inestabilidad hemodinámica, en cuyo caso se debe utilizar un decúbito supino con elevación a unos 30 grados. La permeabilización de la vía aérea mediante la aspiración frecuente de secreciones. Esto es bien importante a la hora de, acuérdense que aquí hay un aumento en las secreciones de los pacientes y eso también me va a dar una obstrucción de la vía aérea. Entonces es importante tener siempre libre la vía aérea. Canalización de una vía venosa periférica, una perfusión de suero glucosado al 5% a un ritmo de 1500 ml por día, que esto es prácticamente una velocidad de infusión de 21 gotas por minuto. El control de la saturación arterial de oxígeno, la presión arterial,
la frecuencia cardíaca y respiratoria y la diuresis cada 8 horas o con menor periodicidad si hay una inestabilidad hemodinámica. También debemos de prevenir las tromboembolias mediante la administración, en este caso de una heparina de bajo peso molecular como la bemiparina, a dosis de 3.500 unidades internacionales por vía subcutánea. Con respecto ya al tratamiento específico, la oxigenoterapia, que es una parte importante del tratamiento, aquí en esta el objetivo va a ser alcanzar una saturación de oxígeno entre 88 y el 92%, o una presión parcial de oxígeno superior a 60 milímetros de mercurio, sin incrementar la PCO2 en más de 10 milímetros, ni disminuir el pH por debajo de 730. Lo otro importante es, la oxigenoterapia se va a utilizar dependiendo del grado de saturación que tenga el paciente, con una mascarilla por Venturi. En este caso podemos iniciar a un 24 a 28% y ir ajustando de acuerdo al objetivo de la oxigenoterapia. El soporte ventilatorio no invasivo, que esto lo vamos a hacer mediante una mascarilla. Prácticamente esto mejoraría la disnea y la ventilación alveolar y reduce también la mortalidad y la estancia hospitalaria. Posteriormente, si no fuera suficiente, se debería de proceder a ventilar al paciente, ya con tubo orotraqueal y ventilador, que esa sería la ventilación invasiva. Con respecto a los broncodilatadores, en este caso vamos a utilizar el salbutamol a una dosis de 5 miligramos asociadas a obramuro de hipatropia, una dosis de 1 ml de la solución de 500 microgramos. Todo esto se va a diluir en 3 ml de suero fisiológico y durante 15 minutos cada 6 horas. También se pueden utilizar otro tipo de broncodilatadores como el glicopirronio a una dosis de una cápsula inhalada cada 24 horas. Podríamos utilizar también el aclirinio, que es un polvo para inhalación que viene de 322 microgramos por pulsación y la dosis prácticamente va a ser una inhalación cada 12 horas. También podríamos utilizar el tiotropio, que este es un polvo para inhalación que viene en las cápsulas de 18 microgramos y la dosis va a ser una cápsula inhalada cada 24 horas. También podríamos utilizar el salmeterol, que viene también polvo para inhalación de 50 microgramos por pulso a una dosis de 50 microgramos cada 12 horas. Podríamos utilizar el formoterol, que este viene de 4.5 a 9 microgramos y la dosis va a ser de 9 microgramos cada 12 horas. O podríamos utilizar también el indacaterol, que este viene de 150 a 300 microgramos por pulsaciones y la dosis va de 300 microgramos cada 24 horas. Que estos prácticamente son los nuevos, o también existen combinaciones que son mezclas de estos de varios broncodilatadores que también se pueden utilizar. Con respecto a la teofilina, esta no va a estar indicada excepto en una agudización grave y fracaso del tratamiento con un broncodilatador inhalado. Aquí se va a administrar por vía intravenosa. Tenemos una dosis de ataque que si el paciente no ha tomado teofilina en las últimas 24 horas, se va a dar una dosis de 5 miligramos por kilo de peso ideal. Y si el paciente ha ingerido teofilina en las últimas 24 horas o tiene más de 60 años o está diagnosticado con insuficiencia cardíaca congestiva, la dosis va a ser de 3 miligramos por peso ideal. Y la dosis de mantenimiento, que sería siempre la misma si el paciente no la ha ingerido por 24 horas, va a ser de 0.5 a 0.6 miligramos por kilo de peso ideal por hora. Y si el paciente ya la ha ingerido o es mayor de 60 años o tiene insuficiencia cardíaca, la dosis va a ser de 0.3 miligramos por kilo de peso ideal por hora. Una vez establecido el cuadro, la teofilina se administra por vía oral, en la misma dosis que tomaba el paciente antes de la descompensación, en el caso de que la tomara. Si no, prácticamente se sigue con la misma dosis. Con respecto a los corticoides, durante la fase aguda se va a administrar metilprednisolona a una dosis inicial de 0.5 miligramos por kilo en bolo intravenoso y posteriormente va a ser seguida de 0.5 a 1 miligramo por kilo
en 24 horas por vía intravenosa también. En el paciente estable se va a sustituir la vía intravenosa por la vía oral a una dosis de 30 miligramos por día en una sola toma por la mañana preferiblemente durante 7 a 10 días. Esto más que todo para que no haya necesidad de hacer un descenso gradual, sino que se pueda suspender de manera brusca. Con respecto al tratamiento de la causa desencadenante, aquí, dado que son múltiples las causas desencadenantes que pueden descompensar a un paciente con EPOC, prácticamente se debe tratar la causa por aparte. Por ejemplo, si tenemos en el caso de que las infecciones, les había comentado, son la causa más frecuente, la elección del antimicrobiano empírico prácticamente se va a basar en varias etapas. La gravedad del EPOC prácticamente va a estar establecida en función del valor del FEV1, que era lo que les mencionaba al principio. En la edad del paciente, que sea menor o mayor de 65 años, en la existencia o no de comorbilidades significativas como insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus, cirrosis hepática o cardiopatías, y en el riesgo de participación de pseudomonas aeruginosa en la exacerbación de la EPOC. Con respecto ya a las causas desencadenantes, como les decía, siendo las infecciones las más frecuentes, los antimicrobianos que se pueden utilizar con mayor frecuencia van a ser amoxicilina más ácido clavulánico a una dosis de 875 a 125 miligramos cada 8 horas o de 1000 miligramos más 62.5 miligramos cada 8 horas por vía oral o 2000 miligramos más 200 miligramos cada 12 horas por vía intravenosa, todo esto por 7 días. También se pueden utilizar cefalosporinas, la cefuroxima a una dosis de 500 miligramos cada 12 horas o ceftibuteno a una dosis de 400 miligramos cada 24 horas por 10 días. También podríamos utilizar las cefalosporinas de tercera generación, como en el caso de la ceftriaxona, en una dosis de 1 a 2 gramos cada 8 a 12 horas, o ceftazidima en dosis de 1 a 2 gramos cada 8 horas. También podemos utilizar la ciprofloxacina a una dosis de 750 miligramos cada 12 horas por vía oral o de 200 a 400 miligramos cada 8 a 12 horas por vía intravenosa. La presentación de la ciprofloxacina endovenosa es de 200 miligramos. La claritromicina también se puede utilizar a una dosis de 500 miligramos cada 12 horas por vía oral durante 10 días. También podemos utilizar, dependiendo de la gravedad, por ejemplo, en las etapas 4 podríamos utilizar el imipenem en dosis de 500 miligramos cada 6 horas. La levofloxacina también se puede utilizar en dosis de 500 miligramos cada 24 horas por vía oral o por vía intravenosa durante 7 días. También la moxifloxacina sería un medicamento útil en una dosis de 400 miligramos cada 24 horas por vía oral durante 7 días.